Iglesia La Gran Comisión reciba un saludo cordial de sus pastores. Anuncios de noviembre 6 al 13. Este día damos la bienvenida de nuevo a las áreas de Fairfax, Alexandria, Dumfries, Springfield y Goodrich. Y un saludo cordial a nuestros invitados especiales en línea que nos sintonizan en otros estados y también los que nos sintonizan desde Guatemala, San Salvador, Honduras y Puerto Rico. Seguimos nuestros servicios en línea. Nuestros servicios en persona se están llevando a cabo los días viernes a las 7 p.m. Las células que participan del servicio recibirán una invitación del pastor una semana antes y el resto de la congregación se sintonizarán el día domingo siguiente desde las 9 a.m. en adelante por Facebook y YouTube. ¿Por qué lo hacemos así? Para seguir las reglas del condado de Virginia, estamos usando nuestras máscaras, tanto adultos como niños. Por favor, los niños, cuando entren al santuario, mantengan sus máscaras puestas. Mantenemos la distancia requerida. Gracias. Reuniones de células. Animamos a los grupos de células que no se pierdan la bendición de conectarse en línea. Si usted necesita ayuda para saber cómo conectarse en línea, sírvase. Comunicarse con su supervisor y ellos le indicarán cómo hacerlo. Recomendaciones. Si usted ha estado enfermo, quédese en casa hasta que se sienta bien. Si usted conoce de algún hermano o hermana afectada con el COVID-19, por favor déjenos saber para orar por ellos y poder suplir en alguna forma sus necesidades. Si usted ha estado en contacto con una persona afectada, por favor tome su tiempo de cuarentena para evitar contagios. Alabamos a Dios por los hermanos que se han recuperado. Un aplauso. Altar familiar. Mientras estamos en los meses de frío, animamos a cada familia que busquen un tiempo para levantar un altar familiar. Ustedes saben que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Simbólicamente dice la Biblia, ¿verdad?, que somos también lámparas que necesitamos el aceite. Y qué mejor que mantengamos aceite en nuestras lámparas. La oración en grupo, sea en línea o telefónicamente, por favor llévela a cabo. Estamos orando por protección, provisión, fortaleza y ahora añadimos por trabajo a los hermanos en el tiempo del invierno. Estamos orando porque la iglesia siga haciendo el alcance y el discipulado vía línea. Eso no nos tiene que evitar, querido hermano, o restringir. Nosotros lo podemos hacer telefónicamente, en la forma más prudente. Y ahora que entra el invierno, por favor, para que Dios sea glorificado. Journey o Juventud. Los jóvenes se reúnen en línea cada jueves de 7:30 a 9 p.m. Atención a los padres y líderes de células. Todos los jóvenes de todas las áreas siguen en línea. Por favor, si algún joven se desea conectar con el grupo, comuníquese con nuestro hermano Sean McDaniel. Ministerio de Niños en línea. Damos gracias a Dios por los hermanos que con tanto esmero están alcanzando a nuestros niños en línea. Si alguien necesita de nuevo conectarse como niño en la línea, por favor comuníquese con la pastora. Diezmos, protemplo y ofrendas. Muchas gracias por cada uno de nuestros hermanos y hermanas que han puesto su corazón en honrar a Dios con sus ofrendas, diezmos y promesas de protemplo. Esto me trae a memoria la experiencia en Génesis, donde Jacob dice que salió de Berseba hacia Harán y yendo por ahí le entró un poquito la tarde. Decidió conseguir una piedra como almohada y se quedó durmiendo ahí. Mientras que se quedó durmiendo, el Señor se le reveló. Dice que apareció una escalera desde la tierra hasta el cielo y él vio como ángeles bajaban y subían y hasta en la parte de encima vio al Señor. Y el Señor le habló a Jacob y le dijo: de cierto que te voy a bendecir,
Así yo soy el padre de Abraham, de Isaac, y en esa tierra donde estás vas a ser muy bendecido. Cuando él se levantó, quedó un poquito impresionado de la experiencia que había tenido, donde el Señor le había dado como base el ser bendecido esa tierra donde estaba. El día de hoy esa tierra es Israel, y por eso Dios ha prometido a Israel mantenerlos en ese lugar, y de verdad que Israel ha sido bendecido hasta el día de hoy. El hecho está en que cuando él se levantó, le dio gracias a Dios, tomó la piedra, le puso aceite, honró a Dios, glorificó a Dios y dijo al final: Señor, si tú fueres conmigo, de aquí en adelante, yo, Señor, te bendeciré. Gracias por todo lo que vas a hacer por mí. Y te ruego que me ayudes a poder dar los diezmos que te corresponden. Y eso es lo que debemos de hacer. Recordarnos que si Dios nos ha traído aquí, Dios nos ha bendecido. Y Dios seguirá bendiciéndonos. Pero tenemos que recordar que debemos de traer los diezmos al alfolín, ahí donde hay alimento, dice, donde el Señor te provee, la forma que ministra tu vida. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, y os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Todos podemos dar lo que le corresponde al Señor, y nosotros vamos a ver cómo Dios va a cumplir también. Muy bien, para depositar sus diezmos y su protemplo y sus ofrendas puede usar dos formas: el PayPal, o bien puede venir a la iglesia a depositarlos el día miércoles de 5 a 7:30 p.m. El buzón está ubicado a la derecha de nuestra entrada del edificio. Mientras tanto, los pastores seguimos orando por la congregación y creyendo con el Señor en su cuidado, en su provisión y en su protección. Para que ustedes sepan, por favor, no bajemos la guardia. Le digo con esto, que todos usemos nuestras máscaras, que todos mantengamos nuestra distancia, que estemos llevando exactamente el lavado de las manos, lavado de la ropa inmediatamente después de que usted sale, y cuantas otras cosas importantes, porque el día de ayer comunicaron en las noticias que habían sido 100,000 infectados del COVID-19. O sea que en el invierno se va a propagar ese virus, y sabemos que el Señor tiene su protección sobre nosotros, pero al mismo tiempo vamos a tomar las precauciones necesarias para poder ser bendecidos. Amén. En ese mismo espíritu nos unimos para alabar y adorar a aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que todo se lo merece. Pongámonos de pie y comencemos a exaltar el nombre del Señor. Tenemos un Dios grande y fuerte que resucitó, amén. Si tú crees que nuestro Dios Jesucristo resucitó, ¿por qué no le das un grito de júbilo?
fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria he revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, en nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarnos, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, en nada no
Exaltado y glorificado sea tu precioso nombre, Señor. Gracias. Demos un aplauso más fuerte. Gracias, Jesús. Te adoramos, exaltamos tu nombre. Él, siendo hombre, se humilló hasta la muerte, y la muerte de cruz. Y además de humillarse, dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, en el cual toda rodilla se doblará, toda rodilla. Y así que exaltamos al Señor en esta preciosa noche y pedimos al Señor que siga exaltándose y glorificando a través de la línea y ministrando a los hermanos que están pendientes de ver nuestra transmisión. Así que alabamos y bendecimos tu nombre. Se pueden sentar, por favor. Sean bienvenidos de nuevo. Confiamos en el Señor. Verá que el Señor siga haciendo la obra. Le damos las gracias al Señor por permitirnos haber pasado una semana más. En cada mañana nosotros nos levantamos, yo no sé si esa es tu oración, pero esta es la mía. Le suplicamos al Señor y le damos las gracias por permitirnos haber despertado, tener un nuevo día, estar sin novedad, estar protegido por Él. Y le damos exaltación y gloria a su nombre. Y ahí continuamos nuestro tiempo de devocional. Más tarde lo volvemos a hacer, más tarde lo volvemos a hacer, y así sucesivamente. Yo creo que este es el mejor tiempo en el cual tú y yo debemos de estar conectados con Él. Es cierto, necesitamos la conexión entre nosotros como hermanos, que somos el cuerpo, pero la más importante es con Él. Amén. Así que el día de hoy tenemos el gusto y el privilegio de tener con nosotros a otro predicador, nuestro hermano Wilmer Méndez. Por favor, pase al frente. Gracias, pastor. Ya nos acostumbramos a la máscara, ¿verdad, hermano? Que el Señor me les bendiga, hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén. ¿Cuántos están contentos? Amén. De verdad que el Señor ha sido bueno para con nosotros, ¿verdad? Nos da el privilegio, las oportunidades de estar aquí glorificando su nombre. Doy gracias al Señor siempre por la vida de nuestros pastores, de que nos dan la oportunidad, el privilegio, ¿verdad?, de exponer su palabra. Sabemos de que somos llamados al servicio, hermano. También doy gracias a Dios por la vida de nuestro hermano McDaniel, que siempre nos ha apoyado, siempre ha estado ahí también, dando soporte. Gracias por todo. Amén. Así que vamos a entrar a lo que venimos, a escuchar el mensaje, a escuchar lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Los voy a invitar a que vayamos a la primera carta a los Corintios, capítulo 4. Antes de empezar voy a orar por el mensaje de que sea Dios glorificándose en nuestras vidas y hablando a cada uno de nosotros conforme a las necesidades. Amén. Cierren sus ojos. Padre y buen Dios que estás en el cielo, te alabamos y te bendecimos, te damos gloria, te damos honra, Señor. Señor, reconocemos y sabemos de que eres tú, Señor, el único Dios verdadero, el que descendió, como decía esa alabanza, descendiste del cielo, Señor, bajaste aquí por nosotros para rescatarnos, para darnos vida, Señor. Hemos reconocido que tú eres el dueño de nuestras vidas. Pedimos en esta hora que bendiga grandemente a cada uno de mis hermanos, familia aquí representada, Señor, y aquellos que están en línea también, Señor amado. Suplicamos que seas tú hablando a través del mensaje, sea usted, Señor, apartándome, Señor, y pasando carbón encendido por mis labios, Señor, para que pueda ser, Señor, esa palabra edificada a cada uno, Señor. Así en mi vida como hablaste, Señor. Gracias. Recibe gloria y honra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Jesucristo. Amén. Amén, hermanos.
Como sabemos, ¿verdad? En los capítulos anteriores, el apóstol Pablo venía tratando con algunos problemas, ¿verdad? En el capítulo 1 miramos que trataba el apóstol Pablo con división y envidia. En el capítulo 2, siempre de la primera carta a los Corintios, la influencia de la sabiduría humana. Y en el capítulo 3, la falta de crecimiento y unidad espiritual. Esos eran los problemas que venía tratando el apóstol Pablo. Amén. En el capítulo 4, pues, nos da una mirada profunda de qué es ser un apóstol. ¿Qué significa ser un apóstol de Cristo? Eso trata con ellos. Y les está diciendo que no solamente es un jardín de rosas, es algo más fuerte. Como sabemos, los 12 apóstoles fueron escogidos por nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él los escogió para llevar el mensaje, amén, para llevar la palabra de salvación. En Apocalipsis 21:14 la palabra dice que los cimientos de la Nueva Jerusalén tenían 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles. 12, amén, estamos con 12, solamente ahí. Eso es lo que escogió, eso es lo que puso. Sabemos que hoy en día, pues, Dios nos guarde de llamarnos apóstoles. El apóstol Pablo les había dejado saber a los corintios de que el fundamento de la iglesia, la roca firme, era Cristo y que ellos eran la base del fundamento. Ellos iban a ser la base, ellos iban a expandir ese fundamento, pero que la roca firme era Cristo, en eso se iban a edificar ellos. Amén. Ellos iban a expandir los fundamentos. Y ellos fueron encargados con ser testigos de la vida, las obras y las enseñanzas de Jesús. Ellos anduvieron con él. Y el apóstol Pablo está tratando con ellos, les está diciendo que ser un apóstol. Sabemos la historia del apóstol Pablo, que él fue llamado en Hechos, ¿verdad? En el capítulo 9 vemos la historia que iba de camino a Damasco. ¿A qué iba? A perseguir a la iglesia de Cristo. Imagínense la misión de él, ¿verdad? Hechos capítulo 9, del versículo 1 en adelante, vemos el llamado de él. Y él entiende que no fue llamado con los 12 anteriores. En su humildad, un siervo humilde, él vino a ser el último de todos. Dice, ni yo, dice, que vengo a ser como un abortivo, vengo haciendo a ser el último de los apóstoles. Ni yo, imagínense que ni él se llamaba. Pero mire que siempre en su humildad, lo que dice en Romanos 1:1, él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Imagínense la humildad de este varón. Jesucristo ya había escogido a sus 12, pero él sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Jesucristo sabía lo que iba a pasar. Ahí iba a estar alguien que le iba a dar el puesto a Pablo. Porque si usted analiza la vida de Pablo, él termina el ministerio de Jesucristo. Él es el actor prácticamente de todo el Nuevo Testamento. Porque antes de eso, pues sabemos de que era un perseguidor de su iglesia. Pero después viene a traer vida, a dar palabra de vida. Porque él sabía quién lo había llamado. Antes de ser apóstol, Pablo era nada más que un esclavo, un siervo de Jesucristo. Él conoce su propósito en el reino de Dios. De verdad que nosotros tenemos que aprender de la vida de Pablo. Tenemos que aprender de la humildad de este varón.
Como les decía, hoy en día, hermanos, hay muchos que se llaman apóstoles. O sea, ellos predican, ellos traen mensaje. Pero es difícil encontrar estos varones con esa humildad, que cuando ellos obtienen su fama, se apartan, se alejan, se creen. Y deberían de mantenerse humildes, porque el Señor Jesucristo dijo que aprenderemos de Él, que Él es manso y humilde de corazón. El Señor, Él va a usar al que le plazca. Él es el que llama. No tenemos que autollamarnos. Él es el que da nombre. Amén. ¿Están conmigo? Voy a mencionar dos nombres que son muy conocidos para nosotros. Ya fallecieron. David Wilkinson, uno de ellos, y Gigi Ávila. Dos varones que sirvieron al Evangelio, que Dios los usaba, que Dios daba palabra, y no se sirvieron a ellos mismos, sirvieron al Evangelio, no se sirvieron del Evangelio. Amén. Miren qué bonito, ¿verdad? Solo menciono estos dos, hay muchos, pero menciono estos dos porque son más recientes para nosotros, y varones que verdaderamente dieron un buen testimonio del Evangelio, hermanos. Aquí vemos uno de los valores más importantes del reino de Dios, que el que se crea mayor, que venga a servir. Hoy vamos a entrar en materia, en lo que es el capítulo 4, y vamos a ver lo que Pablo está tratando con la iglesia de Corintios, de su propia vida. Está hablando de quién es Él y les quiere transmitir para qué ha sido llamado. Pablo quiere que ellos entendieran cómo servir a Jesucristo con amor y fidelidad, y para que fueran hallados fieles delante de Él. Amén. Eso me lleva al primer punto. Un administrador humilde y fiel. Vamos a leer la palabra en 1 Corintios capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6. La palabra se le ha honrado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Así pues, tengamos los hombres por los servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aún yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es ese Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Como les decía, el apóstol Pablo se está poniendo a sí mismo y a Apolos como ejemplo, como simples siervos de Jesucristo. En el griego, hermano, la palabra traducida como servidores es uperetes. Es la misma palabra que usaron para siervos, para los remeros. Los remeros eran esclavos, eran los que estaban en la tercera parte de un barco, de una embarcación. Estaba tercera, segunda y primera. Eran los que estaban en lo más bajo, en lo más hondo del barco, trabajando, remando para que ese barco se moviera. Y el apóstol Pablo
se compara con ellos. Imagínense, eran los más despreciados. En el tiempo de los romanos eran los más explotados, los esclavos. Y él se considera así. Imagínense la humildad de este hombre, con lo más votado. Y sabía por el propósito el cual Dios lo había llamado, porque se lo había dicho el Señor. Con esta frase Pablo les estaba diciendo algo importante, hermano. El puesto de un apóstol de Jesucristo no es para ser famoso, no es para estar encima de los demás. Eso les estaba diciendo él. Imagínense, Pablo transmitiendo ese mensaje, él sabía a dónde Dios lo iba a llevar, y en su humildad él siempre se llega a ponerse en la posición más baja. No llega con aquella arrogancia, no llega con aquel ego. Yo voy a ser usado por Dios. Incluso confrontó a los demás discípulos, pero no llega con toda esa arrogancia, llega siempre con humildad. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo 23:11 dijo que el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. Pablo continúa diciéndoles, no solo son siervos, sino también administradores. En los tiempos del apóstol Pablo, un administrador era alguien que se le confiaba todo. Alguien que se le confiaba todos sus bienes, los animales, los siervos, la comida de todos ellos. Incluso dice que aún hasta los hijos de los dueños, de los amos. Ese era un administrador en esos tiempos. Pero Pablo les dice de que también un administrador viene a ser un siervo, un servidor. O sea que no era que por ser un administrador iba a tener una posición grande. A ellos se les había dado el privilegio de ser administradores de la palabra del Señor. Y Pablo sabía de que era una responsabilidad grande para ellos de explicar los misterios de Dios, predicar el Evangelio. En la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 10, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. O sea que cada uno de los que estamos aquí somos administradores de ese don que Dios nos ha dado. Amén. ¿Están conmigo? Dios te ha dado un don, hermano, y eres responsable de ese don. Aunque nuestro Padre Celestial les había confiado la predicación de los misterios de Él, a nosotros también se nos ha confiado. Gloria a Dios. Cada uno de nosotros somos parte de los remeros que hacemos mover ese barco. Cada uno de los que estamos aquí. ¿Sabe qué significa eso? Que el objetivo como buenos administradores de Dios, de la multiforme gracia de Dios, dice que es buscar y cuidar todo lo de nuestro Señor, no lo propio, sino lo de nuestro Señor. Y usted me va a decir, ¿qué puedo cuidarle al Señor? Si Dios es el dueño de todo y Él lo cuida.
pues nos ha encomendado algo aquí en la tierra. Amén, gloria al Señor. Él nos ha encomendado algo, hermanos. Y es buscar y cuidar de todos los bienes de nuestro Señor Jesucristo. Ese era un administrador en ese tiempo, y hoy en día el Señor nos ha confiado eso, la multiforme gracia de Él, para que nosotros podamos cuidarla, para que nosotros podamos expandirla, hacerlo funcionar. Ese va a ser otro tema, el don. Pero eso es lo que yo quiero, hermano, que entendamos. Y eso es lo que el apóstol Pablo quiere transmitirnos, de que el don, si tú no sabes, que lo busques, que le pidas a tu Señor cuál es tu don. Si es el de venir a lavar los baños todos los días, gloria a Dios, hermano. Pero si es el de predicar, pues hay que ir paso a paso, amén. Mateo 24, Jesucristo siempre trataba de aclarar los puntos en sus confrontamientos, ¿verdad? Dice que un administrador tiene que ser fiel y obediente en todo. Jesús nos explica en Mateo 24, 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. Y el verso 51 dice, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. De verdad que yo te animo a que tratemos la manera de hacer lo que el Señor nos ha encomendado. Di conmigo, quiero ser hallado fiel. No te escucho. Di conmigo, quiero ser hallado fiel. Amén. Hermanos, el trabajo que Dios nos ha encomendado no es fácil, pero por algo nos ha confiado. Eso me recuerda la historia del soñador de José. José fue vendido por sus hermanos. En Génesis 37, capítulo 37 al capítulo 50 está la historia de él. Comprado por Potifar a los madianitas, ¿verdad? Para servir en su casa. Verdaderamente, si nosotros miramos a este varón, él tenía sus razones para estar enojado por lo que le habían hecho sus hermanos. La posición que llegó a tener, él podía hacer lo que él quería con ellos. Pero con todo lo que él hace, viene y se gana la confianza de Potifar. Y fue puesto como administrador de toda la casa de él por su lealtad y su fidelidad. Dice que él lo puso, ¿verdad? Lo puso de administrador de todos sus bienes. El siervo malo, hermano, busca exaltarse, busca hacer lo propio. Él está más pendiente de lo de él que lo de los demás. Y el siervo fiel busca ser responsable y obediente, hacer lucir bien a su dueño, a su amo. Ese es el siervo bueno, el siervo fiel. Por eso es que nosotros tenemos que mantenernos humildes,
tenemos que buscar cómo exaltar el nombre de Cristo, no nuestro nombre. Eso es lo que tenemos que buscar hacer nosotros para llegar a ser unos buenos administradores de esa gracia de Dios. Vemos la importancia de trabajar fielmente para el Señor en la exhortación que Pablo le da a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15 dice: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pablo también nos advierte y les advierte a la iglesia de Corintios que un día cuando el Señor venga, regrese aquí a la tierra, dice que seamos hallados fieles. Y les dice a ellos que sean hallados fieles, que procuren ser hallados fieles. ¿Por qué? Porque va a ser triste, hermano. Va a ser duro si no seamos hallados fieles. Dice que el Señor nos va a juzgar por nuestro servicio a Él. En la segunda carta a los de los Corintios 5:10 dice: porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya recibido mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El pastor hablaba en la prédica anterior de que ese tribunal conocido como el Bimá de Cristo no va a ser para salvación, sino para premiarnos. Es un lugar de premiación por tu servicio. Ese va a ser ese momento donde el Señor nos va a premiar. Qué triste, ¿verdad? En aquel día que no sé si tú has tenido la oportunidad de estar en una premiación y todos van con el deseo de ganar algo, pero de repente no les llaman. Como por decirlo, a mí cuando me premiaban por jugar fútbol, yo siempre andaba la cabeza en alto, pero cuando no, me entristecía. Entonces va a ser duro para que en aquel día, cuando el Señor esté dando los premios, empiece a llamar por nombre y te diga: gracias, siervo fiel, tú me fuiste fiel, estos son todos tus premios. Pero va a ser triste y doloroso para cuando no nos llame. ¿Qué significa eso? Que se va a dar el momento donde Jesucristo nos va a decir: verdaderamente no fuiste hallado fiel, hiciste todo por orgullo, lo hiciste todo por ser visto. Eso va a ser triste, hermano. Por eso te decía que le digas al Señor: yo quiero ser un siervo fiel. Amén. Gloria a Dios. Yo quiero ser un siervo fiel. ¿Por qué? Porque Él ha sido fiel para con nosotros. Pablo les advierte a la iglesia de Corintios que no juzguen el servicio ministerial de otros, incluso que ni juzguen antes de tiempo, porque él mismo dice que ni yo puedo ser prejuiciado. Él mismo, imagínense el apóstol Pablo. En Proverbios capítulo 21 verso 2 dice: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová es el que pesa los corazones. Amén. Él es el que pesa nuestros corazones. Gloria a Dios. El apóstol Pablo sabía que el único que le podía juzgar era Dios. Él lo sabía, pero tampoco él dice: ni yo me vanagloreo, ni yo, quien dice me aparto. No, también él sabía que en su corazón había algo también. Porque
él sabía que en la iglesia de Corintios, donde él había levantado esa iglesia, él sabía que dentro de la iglesia habían hermanos que lo amaban y habían hermanos que lo odiaban. Imagínense, qué tremendo, con cuánto tuvo que bregar este varón, ¿verdad? Y los exhorta que dejen el juicio en las manos de Dios. Y eso es lo que yo te animo, que no caigamos en el error nosotros de juzgar antes de tiempo a otros. Nuestra actitud humilde y nuestra fidelidad al Señor, eso nos permite, hermano, que seamos usados en todo tiempo. Porque la palabra del Señor dice que al humilde lo ve de cerca y al altivo lo ve de lejos. El Señor es bien claro en su palabra, hermano. Por eso es que nuestro servicio al Señor no va a ser en vano. No es en vano. Todo tu trabajo en la obra del Señor no es en vano. Jesús está hablando a la iglesia de Esmirna y les dice en Apocalipsis capítulo 2 verso 10, dice: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Imagínense, eso es lo que el Señor nos dice, que seamos fieles hasta la muerte y Él nos va a dar la corona de la vida. Por eso es que yo te animo a que seamos esos servidores fieles y que busquemos hacer obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Pablo sigue en el verso 6 poniéndose a sí mismo y a Apolos como ejemplo. Y les dice: esa actitud, ese orgullo que ustedes tienen está causando fuerte división en la iglesia. Tienen que dejar todo eso. Dijo un misionero, Robert Morrison, el amado misionero a la China, dijo una vez que la falta de nuestras misiones es que dice que nadie quiere ser el segundo, todos quieren ser primero. Eso es lo que pasa, que a veces nosotros queremos ser los primeros, no queremos ser segundos. Déjame decirte que el orgullo y la arrogancia fueron grandes problemas en esta iglesia. Y también hoy en día, hermano, en las iglesias, lastimosamente se ha compenetrado el orgullo, la arrogancia en los hermanos. Es difícil, es muy duro, y Pablo está tratando con una iglesia que él levantó en medio de tanto caos. Y está tratando con ellos. Y si lo miramos es grosero en sus cartas, no digamos personal. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando se le da el privilegio a uno de nosotros, de nuestros hermanos, de servir? ¿Cuál es tu reacción cuando te dicen: Él es tu nuevo líder? Debería de ser una actitud de agradecimiento porque Él está tomando esa posición. Debería ser: voy a orar por ti para que Dios te fortalezca y te ayude a crecer. Pero es todo lo contrario. ¿Por qué no me dieron a mí ese puesto si yo sé más que Él? No, hermanos, Dios nos guarde y nos libre de caer en eso. Eso me lleva al segundo punto: orgullo ministerial. 1 Corintios 4, del 7 al 13. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? ¿Ya estáis saciados? ¿Ya estáis ricos? Si nosotros reináis, y ojalá reinaseis.
para que nosotros reinásemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigan trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos, nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Pablo, usando en ironía el envanecimiento de los corintios, cuando les dice: ¿quién te distingue? Les está preguntando: ¿qué derechos tienes de juzgar? ¿Por qué te crees así? O preferir a un líder sobre el otro, tener preferencia. La palabra griega traducida distingue literalmente significa separar, discriminar, otorgar una cierta superioridad o preferir. Los corintios estaban usando su propio entendimiento. El hermano hablaba acerca de la filosofía humana, acerca de la sabiduría humana, de todo lo que ellos sabían. Pero era un entendimiento limitado, humano. Por eso él hablaba acerca de que a través del Espíritu Santo es que podemos llegar a entender todos los misterios de Dios. Usted va a ver que hay alguien que lee la palabra, que no tiene a Cristo en su corazón, no ha recibido la mente de Cristo, decía el hermano, ¿verdad? No ha recibido el entendimiento. Por eso es que es necesario recibir a Cristo para poder llegar a entender los misterios de Dios. Amén. Pedro, cuando fue a la casa de Cornelio, vio el Espíritu Santo descender. Y dijo en Hechos 10:34: en verdad comprendo que Dios no hace sección de personas. Y eso es lo que Pablo les decía: no tienes que juzgar. ¿Por qué? ¿Quién te crees tú? Romanos 2:11 dice: porque no hay acepción de personas para con Dios. Y Pablo siempre continúa diciendo, miren Romanos 12:3 que dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Nadie se puede creer más de lo que es. Podemos ver el orgullo de los corintios y cómo pensaron en sí mismos, en la ironía de que Pablo les estaba diciendo de quién se creían. Ellos pensaron que ya lo tenían todo, de que ya lo sabían todo. Ellos creyeron que eran ricos, creyeron de que ya no necesitaban aprender. Ellos ya habían alcanzado supuestamente su madurez espiritual y no tenían nada más supuestamente que aprender. Verdaderamente que Dios nos libre y nos guarde, nos aparte de todo orgullo, de toda arrogancia. Podemos ver esa misma actitud en la iglesia de la Odisea, cuando Jesucristo les dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 17: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes, le dice el Señor, que tú eres un desventurado, miserable,
pobre, ciego y desnudo. ¡Wow! ¡Qué palabra! Nunca nos creamos que ya lo sabemos todo. En la palabra de Dios, hermano, déjame decirte que nunca vas a dejar de aprender. Si un verso te habló de una manera hoy, en una hora te habla de otra manera. Porque así es. Porque Dios es todo y por eso ha dejado su palabra, para que nosotros vayamos entendiendo conforme Él quiere que nosotros nos conduzcamos. Nunca pienses que ya lo sabes todo. Verdaderamente que los que pensamos de que ya lo sabemos todo, no sabemos nada. Amén. ¿Escuchaste eso? No sabemos nada, hermano. Todo aquel que quiere aprender, pregunta y busca y escudriña y estudia, pide dirección. Hay palabras en la Biblia que nosotros no las entendemos, ¿verdad? ¿Qué significa? O por qué se está hablando, qué quiere, o a quién se está hablando. Pero por eso el Señor dice que le pidamos a Él sabiduría, que Él la va a dar sin excepción de persona. Eso es lo que me gusta de Dios, que cada vez que vamos a Él y tú le pides por algo, Él te escucha y Él te está pendiente de ti. Pero como tú no recibiste respuesta, Dios no me escuchó, Dios ahí está trabajando con otros. Sí, trabaja con todos, pero Él es omnisciente, Él es poderoso para con todos. Sigue pidiéndole y Él te lo va a dar. Sé paciente en Él. Las intenciones del apóstol Pablo para la iglesia de Corintios era que ellos entendieran, hermanos, que habían sido cegados por el orgullo. Eso es lo que hace el orgullo, ciega a la persona. No le entra por ningún lado cuando usted le quiere transmitir algo. Y sigue él con su ironía. Y él dice, quiero ver a estos que se creen. Y sigue tratando con ellos. Verdaderamente no tienes que juzgarnos. Tú no sabes el trato, tú no sabes el sacrificio que nosotros hemos hecho para llevarte el mensaje. Y tú te crees, le dice. No. Imagínense que con su ironía Pablo le sigue diciendo, el Señor nos ha exhibido públicamente. Los romanos a los esclavos, ¿sabe qué hacían? Dice que eran llevados al Coliseo. No sé si es que a mí me gusta ver movie, hermano. Y las veo, aprendo, me gusta, hay mensajes. Todo lo que tú ves hay mensaje. Si tú lo miras, dice Pablo que todo es lícito, pero no todo nos conviene, ¿verdad? Entonces hay movies que transmiten un mensaje también. No sé si ustedes han visto la película El Gladiador. Eso era lo que vivían ellos en esos tiempos. Los presos romanos los llevaban para exhibirlos al público. Y si usted ganaba, no es que era libre, le seguía, hermano, porque era condenado a muerte. Y él sigue con su ironía a Pablo y les dice de que Dios los ha exhibido de esa manera. Ellos sufrieron para llevarnos el mensaje. Imagínense de que cuando estaba estudiando esto, me traje a memoria esa película porque de verdad que era triste y era duro como ellos se enfrentaban por salvar su vida. Pero siempre que ganaba, le tocaba esperar el siguiente. Solo le aplaudían, y, oh, el gran guerrero, pero ahí venía otro. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos nosotros a sufrir por amor a Cristo? Amén. Solo escuché a 2 amenes. ¿Estás dispuesto a sufrir por el amor a Cristo? Recuerdo que una vez un hermano en la célula, él estaba tierno en la fe, hermanos.
Y de repente él andaba con un amigo y pues se fumó un cigarro. Y el amigo de él me llamó inmediatamente y me dijo: hermano, le quiero compartir algo, eso no puede ser así. Me dice: ¿por qué? ¿Qué pasó? No, es que el hermano Juliano de tal se fumó un cigarro conmigo. Wow, le digo, qué tremendo, pero no te preocupes, vamos a orar por él. Pero en eso el varón me llamó a mí, después que él me llamó para comunicarme, porque era comunicarme, no era chismearme, era comunicarme. Entonces me llamó el varón después y me dice: hermano, le fallé a Dios. ¿Qué pasó? Le digo: así, no me doy cuenta de nada. Me fumé un cigarro, hermano, y pequé contra Dios. Qué tremendo, está dura la cosa, le digo. ¿Sabes qué? Le digo yo: así, ¿verdad? Venite para la casa, hermano, vamos a orar, le vamos a pedir perdón a Dios, nos vamos a reconciliar con el Señor. Venite a la casa. Inmediatamente él se vino, estaba por Maryland y se vino a la casa y me compartió y empezamos a orar. Le digo: Jesús le dijo a aquella mujer: ¿dónde están los que te juzgan? Vete, no peques más, ni yo te condeno. Y le dije esas palabras a él, le digo: ni yo te condeno. Así me dijo Jesús a mí: yo te amo en el Señor y levántate. Eso que pasó quedó allá y levántate. Amén. Y está aquí hoy día, gloria al Señor, él sirve al Señor. ¿Qué pasa si yo lo hubiera juzgado? Dáselo fuerte al Señor, porque no es para el hermano, es para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, si nosotros llegamos a juzgar antes de tiempo, corremos a las personas. ¿Entiende? Hoy sirve al Señor esa persona en esta iglesia. Y doy gloria a Dios por su vida, porque él ha ido batallando. Pero ahí está, firme, creciendo, buscando del Señor. Por eso es que comparto esto, porque el apóstol Pablo les estaba diciendo a ellos: no juzguen antes de tiempo. Ustedes no se crean. Ustedes no saben el sufrimiento que hemos hecho para poder llevar el mensaje. Igual a sí mismo, hermano. Nosotros no sabemos. Incluso el pastor nos ha compartido el sufrimiento que ellos pasaron para poder llevar a cabo la obra. No sé cuántos han estado acá, pero el pastor nos ha compartido esa anécdota que fue escupido en su cara cuando tocó la puerta. Imagínense. El efecto de las palabras de Pablo era para callar a los corintios, hermano. Eso era lo que él quería hacer. Ellos estaban hablando de demás. Las intenciones de Pablo no era para avergonzarlos. Él quería despertar su conciencia. Es por eso que él les manda a su hijo amado Timoteo. Él los amaba, hermano. Él había levantado esa obra ahí. Y por eso es que él les escribía, no era para avergonzarlos. Dios no te quiere avergonzar, pero tienes un enemigo que él sí lo quiere hacer. Eso me lleva al tercer punto: un padre espiritual. ¿Quiénes son padres espirituales? ¿Quiénes están discipulando aquí o han discipulado? Levanten la mano. ¿Quiénes han discipulado? Amén, amén. Déjame decirte, démosles un aplauso, hermano, porque son padres. Son padres espirituales. De verdad que dice 1 Corintios capítulo 4 verso 14: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque el que tenga 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, engreídos, grandes.
Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? De verdad que doy gracias por cada uno de ustedes que ha ayudado a otro a crecer. Nosotros sabemos de que Timoteo fue discipulado por Pablo. Y de verdad, hermanos, de que Dios te siga usando. Tu trabajo en el Señor no es en vano. Y lo que tú estás haciendo en ayudar a alguien a crecer, déjame decirte de que es algo muy bonito, hermano. Cuando tú tomas un discipulado y dedicas tiempo a esa persona y le ayudas a crecer, y de ahí lo miras sirviendo. Para Pablo, el enviar a Timoteo era como que él fuera. Él se sentía seguro de a quién estaba enviando. Amén. Él sabía quién iba, quién llevaba esa carta. El apóstol Pablo exhorta a los corintios a que lo miren a él como un padre tierno y a quien imitar. En Filipenses 3:17 dice: hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, según el ejemplo que tenéis en nosotros. A Tito le dijo, 2:7 le dijo: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras en las enseñanzas, mostrando integridad, seriedad. Verso 8: palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se envanezca, se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Hebreos 13:7 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Déjame decirte, mi hermano, que una reprensión, una amonestación sin afecto fraternal, sin amor, corre a las personas. Pero una exhortación con amor fraternal, con afecto, con amabilidad, déjame decirte que trae arrepentimiento a esa persona, porque él está recibiendo amor de parte tuya. Él no está recibiendo condenación de parte tuya. Él está recibiendo entendimiento. Él sabe que tú lo estás entendiendo por lo que está pasando. Y eso es lo que el apóstol Pablo les estaba tratando de compartir a ellos. Eso les estaba diciendo: porque yo los amo, les escribo esto. Por eso les envío a mi hijo amado, les dice. Y Timoteo iba para Corintio, él iba a solidificar, a afirmar las creencias que ellos habían tenido de parte de Pablo, a afirmar su fe de todas las doctrinas que Pablo les había compartido. Eso es lo que iba a hacer Timoteo. Y por eso Pablo se sentía seguro de enviar a Timoteo, porque sabía lo que él iba a transmitir. Y ni aún a otro quiso enviar, sino que a Timoteo. Dice en 2 Timoteo 2:2: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Él había aprendido todo de Pablo y él iba a afirmarlos a los corintios. Y Pablo sabía, y aun cuando ellos se habían entristecido porque pensaban de que Pablo no iba a ir, y Pablo lo que quería era, y les dice: si verdad, si el Señor me lo permite, yo voy a ir a ustedes. Pero él quería ir porque él quería ver a aquellos que se la creían, aquellos que andaban engrandecidos, porque como ya habían sido instruidos por griegos, por filosofía humana, por maestros malos, él quería tratar con ellos. El carácter espiritual, hermano, de nosotros no se mide por palabras bonitas. Tu carácter espiritual no se mide, el mío no se mide por palabras bonitas. Se mide por tu manera de vivir el evangelio. ¿Estás escuchando eso? Se mide por tu manera de vivir el evangelio.
cómo tú representas a Cristo. Amén. Cómo tú te conduces allá afuera. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El verso 22: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Dice el verso 23: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow, qué impresionante. Son palabras fuertes, ¿verdad? Pero aquí está, en esta Biblia está, y son palabras de la boca de Jesucristo, diciéndolas cuando estaba evangelizando, cuando estaba predicando. Están aquí, hermano. Tú la lees, no es para que te atemorices, simplemente está diciendo el Señor, levántate. Hey, no sigas el mismo camino. Eso es lo que está diciendo el Señor. Haz este trabajo de esta manera. No sigas de esta manera. Eso es lo que está diciendo el Señor. No te jactes, dame la honra a mí. Yo soy el que hago todo. Eso es lo que dice el Señor. Toda la palabra dice que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos. Para eso es la palabra. La palabra no es para infundirte temor, hermano. La palabra, si tú la sigues leyendo, Pablo estaba tratando con esta iglesia para que ellos no siguieran cometiendo el mismo pecado, para que no siguieran en los mismos problemas. Pablo le estaba tirando duro a esta iglesia. Y de verdad les dice, ¿qué quieren ustedes? Que vaya con vara, con amor, con espíritu de mansedumbre. Está bien, puedo ir así. Pero les hablo de esta manera para que no sigan cometiendo los mismos errores. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. A veces nosotros necesitamos que nos hablen fuerte para que no sigamos persistiendo en el mismo pecado, hermano, sino que busquemos la manera de enmendarnos. El Señor de verdad que Él no quiere, hermano. Él no quiere que nosotros, dice que no quiere que nadie se pierda, sino que todos prosigamos al arrepentimiento. Imagínense que Él es paciente para con nosotros. Así el apóstol Pablo les había transmitido a ellos de que Él era paciente para con ellos. Y por eso les envía a su Hijo amado, porque Él los ama. Incluso Él deseaba regresar a ellos. Él quería, pero el Señor sabía para dónde lo llevaba. Por eso te animo, hermano. Te animo a que trates la manera de enmendar las cosas. Trates la manera de afirmarte en el Señor, de decirle, aquí estoy. Pues he sido llamado a servirte. Los discípulos fueron llamados a servirle. Así hacía el apóstol Pablo cuando él iba llamando y en sus prédicas se convertían. Él agarraba, él discipulaba y si era posible lo afirmaba y lo dejaba ahí. Y él continuaba. Por eso te animo, hermano. Te animo y te motivo. De verdad de que Dios ha sido bueno para con nosotros y este mensaje, hermano, Dios me habló bastante a mi vida. Con todo esto que ha pasado, yo he estado pensando, he estado meditando, ¿qué estoy haciendo en mi casa? Solamente estoy durmiendo. Tengo un tiempo de reflexión a veces y después a dormir. Pero el Señor me habló a través de este mensaje. El pastor me ha estado llamando, pero cuando me dio este mensaje, yo digo, wow, qué fuerte para mí. Quiero ser hallado fiel delante de Dios. Quiero ser un siervo que no tengo de qué avergonzarme, que uso bien la palabra de verdad. Y todo esto lo meditaba y lo meditaba. Pero eso es lo que Dios me dijo.
tienes que seguir adelante. Tienes que seguir imitando lo bueno. Hay muchos hermanos que nos dan muchos bonitos ejemplos. Ponte de pie. Gracias. Te voy a pedir que cierres tus ojos. Y ahí donde tú estás, háblale a tu Señor. Dile, Señor, si en verdad he llegado a un momento en pensar de que yo lo sé todo, te pido perdón. Necesito más de ti. Verdaderamente necesito de ti. Recuerdo los momentos más bonitos que he vivido contigo. Y si me he envanecido, si me he gloriado, perdóname también. Él te está escuchando. El Espíritu Santo, dice la palabra, que cuando tú lo reconoces a Cristo como tu Señor y Salvador de tu vida, dice que inmediatamente desciende el Espíritu Santo sobre ti, el cual te ayuda a caminar, el cual te motiva y te dice que nunca estás solo. Por eso Él lo envía a ti. Y el Espíritu Santo es el que te revela los misterios de Dios. El Espíritu Santo es el que te enseña, te ayuda a entender todo lo que Dios ha preparado para ti. Dile, Señor, yo no quiero ser como esa iglesia de Corintios. Yo quiero ser ese siervo fiel, así como tú has sido fiel conmigo. Ayúdame a imitar, así como el apóstol Pablo dice en Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Este siervo que verdaderamente llevó el evangelio a muchos lugares. De igual a los que están en línea, de igual, te animo a que le pidas perdón al Señor si te has envanecido, si te has engrandecido, si has pensado que lo sabes todo. De igual, te animo, te motivo a que le digas, Señor, si no he estado haciendo las cosas bien delante de ti, ayúdame a empezar de nuevo. Él es fiel, Él es paciente, Él espera por ti. De igual el llamado se te hace a ti también. Aquel que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, mantente así con los ojos cerrados. Es en el tiempo donde el Señor trata si el Señor está dando oportunidades en esta hora, de igual es el momento donde tú tienes que caminar con Él, darle la oportunidad a Él de dejarlo entrar en tu corazón, de aceptarlo como tu Señor y Salvador de tu vida. Es el llamado también para que el Señor inscriba tu nombre en el libro de la vida. No dejes pasar ese momento. Bendito sea tu nombre, Señor. Una vez más, gracias, Señor, por tu palabra que nos exhorta a toda verdad. Qué principio más poderoso, hermano. Hay alguien que quiere reconocer a Cristo como el Señor. Qué lindo, gloria a Dios. Hermano Wilber, si puede orar por él, por favor. Aleluya. Bendito sea tu nombre, Señor.
Como decía, qué principio más profundo y tan sencillo que nos cuesta a veces aplicarlo. Porque la palabra dice claro que el que quisiere ganar su vida, la perderá. Pero el que la pierde por Cristo, la ganará. Esa es la gran diferencia. En el reino de los cielos es no acerca de nosotros, sino que es acerca de Él, de Jesús. Dejemos de estar enfocando en nosotros y en nuestro prójimo. Es cierto que tenemos que en cierta manera enfocar y ayudar a nuestro prójimo, porque ese es uno de los frutos que el Señor espera de nosotros. Pero en sí nuestro enfoque no debe ser en nuestro yo. Constantemente recordémonos eso para que podamos hacer la obra del Señor. El tiempo es corto, querido hermano. No sabemos el día ni la hora en que va a venir el Señor, y debemos de estar preparados haciendo así. ¿Cómo así? Lo que el Señor te ha asignado, los dones que te ha dado el Señor. Espera que seas un buen administrador con lo que Él te ha dado. Qué sabio es también el Señor. ¿Sabes que es cierto que la iglesia en sí no la controla o la domina un hombre, sino que por eso es que el Señor ha dado el Espíritu Santo y ha derramado sus dones para que la iglesia sea gobernada por su Santo Espíritu, no por el hombre? Y ese es lo que tenemos que aprender día tras día. Que en comunión con los hermanos vamos a sentir la presencia de Dios manifestándose, haciendo llegar la palabra. Y cuando llega la palabra y somos hacedores de ella, vamos a encontrar un gozo, una satisfacción, una alegría de que hemos podido exaltar y glorificar su nombre una vez más. Muy bien, vamos a hacer una oración por Honduras. Acaba de llegar un huracán que devastó la zona del sur, del norte, y muchas casas fueron destruidas, muchas personas todavía no se encuentran. Así que no sé si hay algunos seres queridos de ustedes por esas áreas. Vamos a orar para que el Señor se glorifique. ¿Están conmigo? Ok, Padre, gracias te doy, Señor, por la oportunidad que nos das de levantar una oración a favor de Honduras. Señor, sabemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas estas nos librarás. Te ruego, Señor, que en este tiempo, Señor, en lo cual has pasado el huracán, Señor, hayas guardado y cuidado la vida de muchos seres queridos de mis hermanos, Señor, y al mismo tiempo de aquellas personas que aún no te conozcan, no te han conocido, Señor, tengan la oportunidad de también, Señor, de reconocer que tú eres el dueño de todo y que si tú mandaste ese huracán tenía propósito, Señor. Así que en esta hora yo te pido que bendigas a Honduras y que la sacas adelante y que se recupere cuanto antes de esta situación tan difícil. En Cristo Jesús te lo he pedido. Amén. Levante su mano hacia el cielo. Te amo, Jehová, es fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Señor sea glorificado en esta preciosa noche. El Señor les bendiga. Hasta pronto.